silencio, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ya Ricardo dice que productivo y van a poder saber algo más de la divina voluntad. Realmente yo lo dudo, pero vamos a intentar. Sobre todo porque el tema que nos pusieron es un tema muy, ¿cómo diría? Es la esencia de la divina voluntad, es ese hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, que todos lo conocemos, el Padre Nuestro. Pero al mismo tiempo es tan vasto y tan difícil entender cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. ¿Ustedes se imaginan cómo se hace? ¿No? A ver, ¿quién es el valiente que quiere decir cómo piensa que se haga la voluntad de Dios en el cielo? Doctor, en sintonía, una sola voluntad, todo igual. Lo que piensa Dios, se piensa todo en el cielo. Y lo que se hace todo es lo mismo, una sola en el cielo. Bueno, o sea, una sola voluntad. ¿En el cielo habrá virtudes? ¿No? ¿En el cielo habrá obediencia? ¿No? ¿El Padre no manda algo y el Hijo obedece? ¿No? Padre, por favor, corrija a esta mujer. ¿Sí? Tenemos coach, ¿eh? Bueno, efectivamente, o sea, es el tema que necesitamos entender cómo funciona la divina voluntad en el cielo. Y no se refiere a los bienaventurados, porque cuando Jesús nos dejó esta oración, no había nadie en el cielo. ¿De acuerdo? O sea, todos los justos, todos los santos del Antiguo Testamento, los buenos, se iban al seno de Abraham, porque les estaba vedado el entrar al cielo porque faltaba todavía el trabajo del Redentor. Y cuando Jesús nos deja esta oración, ¿a quién se estaría refiriendo? Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿A quién se estaría refiriendo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Nada más? Bueno, los ángeles. Nuestra madre. En el sentido de la eternidad, sí, pero en el sentido práctico, no. Cuando él hizo la oración, ella estaba en la tierra. Perfecto. O sea, todo se... Y aquí, para empezar el tema, vamos a entrar en algo que es un poquito, yo diría, no es difícil, pero es complicado. Vamos a trasladarnos al inicio de todo, como si Dios hubiera tenido un inicio. Sabemos que no lo tiene, pero para entenderlo en nuestro modo, vamos a tratar de ver cómo funciona Dios. ¿De acuerdo? El centro, bueno, San Juan Evangelista nos dice que Dios es ¿qué? Es amor. Bueno, el amor, ¿cómo está conformado? ¿Cómo se forma el amor? ¿Qué debe tener el amor para ser un amor verdadero? ¿Una qué? Una donación, que es darse. O sea, ese es un movimiento. El primer movimiento del amor es darse. ¿Y el segundo? Caridad. Fundirse. ¿No? Fundirse. ¿No? Ser correspondido. O sea, para que un amor sea pleno,
se necesita darse y que sea correspondido en la misma manera, o sea, con la misma calidad, la misma altura del amor que se da. Entonces, el Padre, que es el eje central de toda de esa Trinidad, cuando genera al Hijo, el Hijo es generado, sí sabemos eso, ¿verdad? Lo estamos poniendo como si fuera en el tiempo. No es así, todo es simultáneo. Pero para nosotros, para irlo desmenuzando, vamos a entender que el Padre genera al Hijo, el Padre se dona al Hijo. Y luego el Hijo, cuando ya es generado, le corresponde al Padre. ¿De qué manera? Donándose. O sea, el Padre se dona en el Hijo. Por eso es que el Hijo es divino, con la misma naturaleza, con los mismos dones, con los mismos atributos, con todo lo que Dios es, se da y el Hijo es exactamente igual. Nada más que uno es Padre y el otro es Hijo. El Padre genera y el Hijo es generado. Bueno, ¿y ahí está el amor pleno? Sí, es cuando se unen esos dos movimientos y de esos dos procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Entonces, esos dos movimientos se unen en el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo se considera el amor. O sea, el amor es representado en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y ya ahí estamos completos con el amor. A ver. ¿Ya está completo el amor? En ellos sí, pero necesitan a alguien. Necesitan a alguien. El amor se regocija en sí mismo, ¿no? O sea, se posee y goza en ese amor. Bueno, se posee realmente, ¿no? Sí, pero ya está completo. Pues ¿quién se cree esta mujer? El amor tiene que obrar. El amor tiene que obrar, tiene que hacer un acto. Y ese acto, el acto del amor, ¿cuál será? Darse. ¿Sí se entendió? A ver si es cierto. ¿El Padre es amor? El Espíritu Santo es amor. ¿El Padre es amor? Por fin. Si el amor es la unión de los actos del Padre y del Espíritu y del Hijo, que entre los dos se completa el amor, que es el Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿el Padre es amor? Sí. Es el primer movimiento del amor, pero no es amor total. El Hijo retribuye. El Hijo pone el segundo movimiento del amor. Entonces, entre el primer movimiento del Padre, que es donarse, y el segundo movimiento del Hijo, que es retribuir, es como el amor llega a su plenitud. Por lo tanto, no podríamos decir que el Padre es plenamente amor, sino el primer movimiento.
El Hijo es el segundo movimiento y ahí es cuando se conforma ya el amor total. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora ya está el amor. El amor necesita amar. Necesita amar. ¿Y cuál es el movimiento del amor? Darse. ¿Pero darse a quién? Alguien de la misma naturaleza de ese amor que tenga. A alguien que sea capaz de recibirlo, porque en Dios el amor es donarse, darse. Por lo tanto, se necesita de un ser que sea capaz de recibirlo y al mismo tiempo que sea capaz de corresponderle con la misma calidad del amor. O sea, Dios quiere darse, pero quiere recibir ¿qué? Un Dios. Dios se da y quiere recibir un Dios. Y la pregunta es, ¿de dónde? Estamos hablando del principio, estamos hablando de antes que toda la creación, antes que todo. Este es el primer movimiento en Dios. Bueno, el Padre, al momento de darse, el Padre le da al Hijo, aparte de su naturaleza, de su vida, de sus dones, de sus atributos, le da ese deseo de amar, que yo no lo pondría como deseo, lo pondría como necesidad. ¿Sí? Todo mundo nos sabemos o nos han dicho que Dios no tiene necesidades, ¿verdad? Bueno, pero hay dos tipos de necesidades. Una es una necesidad de carencia, carece de algo y tiene que recurrir a otra persona, a otro ser, para que se lo solucione. Esa carencia Dios no la tiene. Pero hay una necesidad de naturaleza. Si Dios es amor, su naturaleza tiene necesidad ¿de qué? De amar. Entonces, en este punto, ya que está conformada esta Trinidad, que en realidad son tres movimientos, aquí es donde empieza un poquito este conflicto. Es un solo Dios, pero son tres personas divinas, pero distintas. ¿Pero distintas en qué? ¿En qué son distintas? En la acción, en función de cada uno. Uno es Padre, el otro es Hijo y el otro es el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el acto, uno es el que genera, el otro es generado y el tercero procede de los dos anteriores. Bueno, entonces, el Hijo que tiene ya en él esa necesidad del Padre de poder amar, es el que le corresponde al Padre. ¿Cómo le habrá correspondido? Nada más dándose, satisfaciendo la necesidad del Padre. ¿Y de qué manera la puede satisfacer? Reparando, dándose. Amando. Del desamor de los seres humanos y reparar el pecado de otros. Está lejísimos todavía eso. Si no hay nadie más que ellos y necesitan de otro ser, ¿cuál sería la respuesta del Hijo, la correspondencia? Decirle al Padre, no te apures, yo me voy a salir del núcleo de la Trinidad, voy a crear una humanidad donde poder unirme con ella para que tú me puedas amar y yo sí te puedo recibir en plenitud y te puedo pagar en plenitud. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hace el Hijo?
¿No? El proyecto de la encarnación. La humanidad de Jesús. En ese eterno presente de Dios, la humanidad de Jesús está presente desde siempre, porque esa es la correspondencia del Hijo. Entonces, esto nos viene a quitar una idea que hemos tenido, la idea de que la encarnación del Verbo es para redimir al hombre. ¿Mande? Es para corresponder a Dios. Es para corresponderle a Dios. Es no tanto para corresponderle, sino para que Dios pueda transmitir todo lo que Él es, pero en otro ser. No dentro de Él, sino fuera de Él. Ese es el punto principal de la encarnación del Verbo. Y esto de alguna manera nos lo dice San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo de Jesús? Dice, Él es el primogénito de toda la creación. Antes que la materia, antes que el ser humano, o sea, primero fue la humanidad de Jesús. Por lo tanto, la idea de que se encarna para venir a redimirnos no es exactamente el punto central, sino es el punto donde Él va a tomar una humanidad, se va a poner fuera del núcleo de la Trinidad para entablar esa relación de amor con Dios. ¿Sí se entiende? Bueno, ahí está completa la Trinidad, ya no necesita nada. Dios está totalmente satisfecho. Por lo tanto, Dios, de alguna manera, el amor divino se perfecciona al hacerse hombre. Y dice Jesús, el amor divino llegó a lo inimaginable en su perfección al hacerse hombre. ¿Cómo les parece esto? ¿Cuál es la diferencia entre eso y cuando creó a Adán? Todavía igual estás muy lejos. Ahorita espérese. Qué bueno que está el Padre aquí para que me ponga ciertos límites. ¿Vamos bien, Padre? Sí, sí, es correcto, es correcto. Sí, es verdad, le comparto que en el seminario, yo cuando comencé en el seminario, yo también tenía primero la idea de que el principal motivo de la encarnación, uno estudia, fue para redimirnos, ¿sí? Pero incluso Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica también habla del sentido de ese otro motivo que fue por su amor, ¿no? Por la necesidad de su amor, para poder retribuir, ¿sí? Retribuir, tener, sí. ¿Usted lo tiene? Gracias. Sí, entonces, sí, y justamente sí, si uno lee los escritos de la Divina Voluntad, también el Señor nos dice justamente que el verdadero primer motivo por el que Dios se hizo hombre no fue para redimirnos, incluso que aunque no hubiéramos caído, Él igual se hubiera hecho hombre, porque justamente como dice San Pablo, dice el primogénito de toda la creación, todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Entonces todo el sentido de la creación es para que ad extra, saliendo de Dios, todo pueda retornar a Dios, ese amor. Entonces es muy... Bueno. Me enseñaron de que era porque él quería venir a tener un reino en su pueblo. Así es. O sea, el reino de Dios es exactamente eso. Venir a tener una relación tan íntima de unir vida divina con vida humana, que ese es Jesús. Pero el propósito es amor al Padre, el amor entre ellos. No, el propósito es que el amor divino, que es el Espíritu Santo, que ya se formó
por el movimiento de padre e hijo, pueda tener un acto, o sea, pueda actuar, ¿sí? Y ese actuar es en la humanidad del Verbo, transmitiéndole todo lo que Él es. ¿Qué le transmite? Naturaleza divina, vida divina, atributos divinos, obras divinas, le transmite todo. Entonces, en este punto es en donde debemos centrarnos para entender qué sería la divina voluntad, este don que nos quieren dar, esa igualdad de naturaleza, igualdad de vida, igualdad de obras, igualdad de atributos. O sea, el Padre es igual que el Hijo es igual que el Santo, y ahora se igualan con el hombre, con esa humanidad de Jesús, del Verbo, que es la que nosotros conocemos como Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y nosotros? ¿De qué la giramos? Tenemos que ser igual que Él Sí, pero ¿para qué? para conjugarnos y hacer una sola persona como Dios. Así como fue Luisa Picaret. No, pero Dios ya está completo, ya no necesita nada. Y nosotros, Dios nunca hace cosas inútiles, ¿de acuerdo? Entonces, si no hace cosas inútiles, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Vivir la vida. Sí, la gloria de Dios. Todo está en Jesús, porque Jesús desde su naturaleza humana, desde su naturaleza divina, ya está totalmente satisfecho. O sea, el Padre genera, entre los dos procede, el Espíritu Santo se dona y Jesús corresponde. No se necesita nada más. Pero desde la parte humana, porque Jesús es humano, verdadero hombre, ahí no tiene con quién compartir. Por lo tanto, ahí necesitaba una criatura con la cual poder convivir y que tuviera la misma naturaleza de Él, una naturaleza humana. Pero resulta que Jesús no es solo hombre, sino tiene la parte divina. Por lo tanto, se necesitaba un ser humano divino. ¿Sí? Y por eso es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. No somos imagen y semejanza del Padre. No somos imagen y semejanza del Espíritu Santo. Somos imagen y semejanza de Jesús. O si quieren, del Verbo. Pero de Dios, no. ¿Sí? Dios no tiene nariz. Dios no tiene pies. Dios no tiene una naturaleza humana. Pero el que la tiene es el Verbo, que es el que toma esa naturaleza, y por eso fuimos creados en imagen y semejanza de Jesús. ¿Qué necesitaba darnos para poder ser imagen y semejanza de Él? Necesitaba darnos. ¿Por qué su voluntad? Sí, pero ¿por qué su voluntad? Bueno, vamos a dejarlo eso para después. Necesitaba darnos naturaleza divina, vida divina, atributos divinos y obras divinas. Todo lo que Él es necesitaba transmitírselo al hombre. Y dentro de todo ese contexto está transmitirle la voluntad. Y entonces ahora sí se hace lo que usted decía. Es una misma voluntad. Lo que piensa el Padre lo está pensando el Hijo, lo está pensando el Espíritu Santo y lo está pensando Jesús. Lo que hace Jesús lo está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es igualdad de obras
e igualdad de pensamiento. Bueno, eso es lo que le tienen que dar al hombre. Y el hombre ahora, con ese don, ahora el hombre tiene exactamente lo mismo que Dios. O sea, el hombre deberíamos de ser hombres dioses. Santo Tomás de Aquino y San Atanasio, o sea, nos dicen que el Hijo de Dios, hecho hombre, se hizo hombre para hacer dioses a los hombres. Así, crudo. Esa es la divinización, ¿verdad? ¿Mande? Seríamos como, bueno, no como Cristo desde acá, pero como nosotros, que hasta que ya entremos, ¿verdad? Cuando ya muramos y todo eso, seremos, bueno, eso no he entendido, que seremos como, ya que seamos purificados, seremos como Él, como parte de Él, pedazos de Él, como dioses como Él. Esa es como una pregunta que le estoy haciendo. Ah, no es afirmación. Pero yo pienso y al mismo tiempo quiero ver qué es lo que usted opina. Sí y no. O sea, en el cielo, que es lo que usted está comentando, ya cuando estemos allá, ¿vamos a ser igual que Dios? Yo diría que vamos a tener la misma vida de Él, pero con una enorme diferencia, que no seremos poseedores de todo eso, porque no nos lo ganamos, sino nos lo dieron, pero después de un tiempo de purificación. En el purgatorio, ¿sí saben lo que es el purgatorio? ¿Sí? ¿Les gustaría ir? No. Oigan, eso es un viaje todo pagado. Es un BTP. Y está mejor que Miami, hace más calor. Sí, por eso está calientito. O sea, una cosa es poderlo tener allá después de ser purificados, pero eso no nos da la calidad de poseedores reales de la vida divina. O sea, eso tendríamos de ganárnoslo aquí. Exactamente. O sea, aquí es donde debemos de llevar la divina voluntad como Jesús, como vida, y como Jesús fue divina voluntad y humanidad. Nosotros deberíamos de también llevar nuestra vida en la voluntad, en la divina voluntad, y así ser como dioses desde aquí, para poder entrar pues, sin entrar al calentito. Porque yo soy muy correcta, pero de todas maneras caliente. Bueno, así es. Sin entrar a lo calientito. Sin entrar, yo soy violenta, pero tanto caliente. Cuando el Señor dice que vamos a ser dioses con la Santísima Trinidad, me lleva a la mente la palabra cuando el Señor está diciendo, sean santos como mi Padre, que somos santos. Exacto. Esa unión que vamos a hacer, esa unión es a través de nuestra santidad, que el Señor vino a enseñarnos a nosotros, como Él dijo, vino a ser obediente en todo al Padre. Es ahí donde viene siendo la voluntad y nosotros vamos a hacer, tenemos el ejemplo para unirnos con el Señor es a través de la obediencia al Padre. Mi madre y mis hermanos son los que conocen la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿cierto? Así es. Y yo le preguntaría, ¿poner en práctica es obediencia? ¿Poner en práctica es obediencia? Bueno, tengo que conocerla y tengo que vivirla. O sea, ¿es obediencia poner en práctica? Sí, es obediencia. Cuando conocemos por medio de nuestra inteligencia y conozco lo que Dios quiere, es obediencia. No es que es obediencia porque estoy siguiendo unas órdenes, sino que es que lo que Él quiere, lo quiero yo también. Ese es el punto. Esa es la divina voluntad. Ahí ya no hay obediencia.
sino simplemente es nuestra propia inclinación. Jesús nos dice a través de los escritos de la divina voluntad que las verdades divinas transforman, transmutan la naturaleza humana en el bien. Por lo tanto, ya no es que yo obedezca, es que yo soy el bien, yo soy la obediencia, yo soy la pureza, yo soy la castidad, yo soy. Claro, como dice San Pedro, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya estás pensando y actuando y como era nuestro Señor. Así es. Entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Creo que aquí tenemos ya un panorama de lo que eso quiere decir. Ahora vamos a empezar a irlo desmenuzando poco a poco. Sobre todo nos vamos a basar mucho en nuestra doctrina. Nos vamos a basar en las verdades de nuestra iglesia para que esto no quede como una revelación privada, sino que vayamos adentrándonos en nuestra doctrina, en el magisterio. ¿De acuerdo? Empezamos con una lectura de libros de cielo, del libro 13, la lectura 48. Que dice, relaciones entre la voluntad divina y la voluntad humana. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, hija de mi querer, ven en mi voluntad a fin de que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, que la criatura rompió desde el Edén terrestre y que el alma que no conoce otra vida que la vida de mi voluntad la reedifica, la une nuevamente, restituyéndole todas las relaciones que había roto. Relaciones de creación, santidad, ciencia, potencia, todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre. No sé si se fijan que aquí hay algo curioso. Está hablando Jesús y dice, yo lo puse en el hombre. ¿Será cierto que sea Jesús? Vamos a San Pablo de nuevo. San Pablo, refiriéndose a Jesús, nos dice que todo fue creado por Él, para Él y Él en Él. O sea, el Verbo eterno le corresponde al Padre formando su humanidad y uniéndose a ella. Ahora, el mismo Verbo eterno a través de su humanidad es el creador de todo, pero esto se lo deja a la humanidad. Entonces, relaciones de creación, de principio de existencia, estos vínculos de unión entre creador y criatura, relaciones de semejanza, santidad, ciencia, potencia, todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre. Relaciones en orden a todas las cosas creadas, entre las cuales le di el primado sobre todo, y ahora el hombre con sustraerse de mi voluntad rompió todas estas relaciones y se puso en relación con el pecado, con las pasiones, con su más feroz enemigo. Por eso el alma que vive en mi voluntad se eleva tan alto que deja atrás a todos, pone el orden entre ella y yo, se restituye al principio y pone en vigor todas las relaciones rotas. Todas las cosas creadas le hacen cortejo y la reconocen como su legítima hermana.
se sienten honradas en hacerse dominar por ella. La finalidad para la cual fueron creadas, el ser mandadas y obedecer a sus más pequeñas indicaciones, queda cumplida. Así que toda la naturaleza está reverente a su alrededor y exulta al ver que finalmente su Dios recibe la gloria de la finalidad para la cual las había creado. Esto es, servir al hombre. Entonces el fuego, la luz, el agua, el frío, se harán mandar por ella y obedecerán fielmente, y así como mi amor preparó de inmediato el remedio para salvar al hombre, descendiendo del cielo haciéndose hombre, así esta alma que vive en mi querer, restituyéndose al principio, a su origen eterno de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. Perdón por la voz, pero hoy ando peor que de costumbre. Con esto de mi problema, quedé con esta afonía. ¿Se fijaron? Son 3 tipos de relaciones que deberíamos de tener con Dios. Una relación de creación, ¿sí? O sea, del principio de existencia. Nosotros no somos producto de la casualidad, no somos producto de una evolución, no somos producto de seres extraterrestres que vinieron y fecundaron la materia. No, somos criaturas. Criaturas, y criatura quiere decir ser creado por un creador. Si esto lo entendiéramos, si yo entendiera que yo soy criatura, ¿qué estaría yo buscando en este mundo? La finalidad que mi creador me dio. Y nosotros nos hemos apropiado de nuestra naturaleza y hemos pensado que la finalidad de nosotros la debemos buscar nosotros, que la debemos hacer nosotros. Y hemos vivido toda nuestra vida tratando de realizar esa finalidad, pero una finalidad totalmente equivocada. Lo que no está en función de Dios está en contra de Dios. Creo que eso es fácil entenderlo. Si Dios me dice por aquí y yo digo por acá, estoy negando lo que Dios quiere. Estoy desobedeciendo. Un ejemplo, si yo hubiera creado esta copa, este recipiente, lo hubiera creado con una finalidad, que es la de mantener un líquido que yo pudiera tomar. Pero yo le di inteligencia a esta copa y de repente ella me dice, ¿sabes qué? No quiero ser copa, quiero ser lápiz. ¿Sí? Quiero ser lápiz. Entonces yo les preguntaría, ¿qué va a pasar? Primero está negándome, es lo primerito. ¿Sí? Segundo, Bravo. Gracias, hermanita. Bravo. Gracias, Señor. Uno no va a funcionar, no va a dar todas las funciones que debería. no va a poder ser lápiz. Por más que haga, por más que se opere, por más todo lo que quieran, ¿sí? Por más que tome hormonas, ¿ya se entendió por dónde voy? O sea, no va a poder ser lápiz. ¿Qué va a pasar con él, con ella?
que va a vivir frustrado toda su vida. Y toda su vida va a vivir en contra de Dios. Eso es lo que hemos hecho. Somos la copa que quiere ser lápiz. Bueno, a lo mejor usted quiere ser pluma. Así es. Pero el punto es esa transformación de mentalidad que nos lleva a creer que somos autosuficientes. Y no me gusta la palabra creado, no me gusta la palabra criatura, porque si yo aceptara la palabra criatura, tendría que aceptar que hay un creador que tiene toda la autoridad sobre de mí. Nos está persiguiendo el chato. Pues últimamente que vi. Entonces, relaciones de creación. Luego, relaciones de semejanza. Semejanza en la santidad, en la ciencia, en la potencia. Dice, todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre. ¿Qué contiene Dios? Potencia, sabiduría, bondad, santidad, todos los atributos de Él. Paz, misericordia, perdón, todo lo que Él tiene lo puso en relación con nosotros. O sea, para poder ser semejantes a Él. Y por último, relaciones en orden a todas las cosas creadas. Toda la creación fue creada para servir al hombre. ¿Sí? Toda la creación debería de estar a nuestro servicio. Y lo que dice aquí, el frío, el calor, todos los elementos deberían de obedecer al hombre. Sin embargo, por esa desobediencia que hubo, se perdieron estas tres relaciones con el Creador. O sea, ¿qué perdimos? Totalmente la semejanza de Él. ¿Sí? Continúa y dice, oh alma que vives en mi querer, eres tú sola la finalidad de la gloria de la creación, el decoro, el honor de mis obras y el cumplimiento de mi redención. En ti concentro todo. Todas las relaciones te son restituidas. Y si tú por debilidad en algo fallases, yo por decoro y honor de mi voluntad te supliré en todo. Por eso sé atenta y da este sumo contento a tu Jesús. Bueno, esto es exactamente la consecuencia del pecado original. O sea, Adán, con rebelarse, con desobedecer, quitó estas relaciones. Con desobedecer hizo fracasar ¿qué? ¿Qué hizo fracasar Adán? El plan de Dios. O sea, no solo se arruinó él, sino arruinó el plan de Dios. El Génesis nos dice que una vez que Dios ya estuvo hablando con ellos, con Adán y Eva, que les dice las consecuencias de su desobediencia, y luego Él en sí mismo dice, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso
¿Sí? ¿Nos habrán corrido del paraíso? No, El corrido fue Dios. O sea, nosotros corrimos a Dios del paraíso, porque para Dios el paraíso era la convivencia con el hombre, la unidad de vida con el hombre, que eso es el reino de Él. Ese reino que es exactamente vivir unido con una naturaleza humana. Entonces el hombre corrió a Dios del paraíso. ¿Y Dios corrió al hombre del paraíso? Sí, porque el paraíso del hombre era la convivencia con Dios. O sea, era un paraíso doble. Entonces, esta frase fue dicha por Jesús y nos la transmiten en el Evangelio. En el Evangelio de... Perdón. Dice... Bueno, en el Evangelio de Mateo, no recuerdo ahorita el número, si usted se acuerda, Padre, nos dice el Padre Nuestro cómo es, que es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ese hágase tu voluntad y le pusimos intervalos entre las frases. Venga tu reino, coma, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Parecen dos peticiones. Si le quitamos la coma, ¿qué dice? Venga tu reino, del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. O sea, no son dos peticiones, es una sola petición. Que llegue el hombre nuevamente a vivir en esta unidad, en estas relaciones que Jesús nos está marcando en los escritos. Doctor, Mateo 6, 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Entonces, Mateo 6, 9 a 13. Tenemos que hablar también de una obra que es importantísima, que es la obra de María Valtorta. ¿Conocen a María Valtorta? Sí. Perfecto. En María Valtorta, Jesús hablando con los apóstoles, bueno, está él orando y llegan ellos y le piden que los enseñe a orar como él ora. Dice, no tenemos las palabras que tú tienes. Y él dice algo muy curioso, porque dice, os enseñaré a rezar, os enseñaré la oración más santa, pero a fin de que no se convierta en vuestros labios en una fórmula vacía, quiero que vuestro corazón tenga al menos un mínimo de santidad, de luz, de sabiduría. Por esta razón os instruyo. Después os enseñaré la plegaria santa. ¿Qué dijo? Que no estaban listos todavía para recibir esa gran... Que no estaban listos porque se hubiera convertido ¿en qué? En fórmulas vacías, en una recitación. Y yo pregunto, ¿en qué se ha convertido el Padre Nuestro? En una recitación, ¿sí? Y la decimos así, pum, de memoria, pero no pensamos en lo que estamos diciendo. No tenemos idea de lo que estamos pidiendo. Simplemente es decirla.
¿Sí? Entonces, os enseñaré también a rezar la oración más santa, ¿sí? Pero a fin de que no se convierta en fórmula vacía, quiero primero instruirlos, ¿sí? Primero instruirlos y después les enseñaré la plegaria santa. ¿No les hace conocido esto con lo que hemos vivido estos últimos 2000 años? Primero nos fue instruyendo durante 2000 años y ahora nos va a enseñar esa oración, pero esa oración en vivo, ya no como una plegaria, ya no como palabras, sino como vida. Porque el Padre Nuestro no es nada más oración, sino es un plan de vida. Deberíamos de tenerlo como un plan total de decir, esta debe ser mi vida. Llevamos 2000 años de instrucción, entre comillas, que en realidad, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? No mucho. Bueno, ya dijiste algo. Debería ser nuestra intención. Sí, pero ¿qué hemos aprendido? Constante, ¿no es cierto? Pero no es. Claro, no. Tenemos otras intenciones que no son la intención. ¿Y qué hemos aprendido de Dios? ¿Qué hemos aprendido de Dios? Nada. Nada, nada, nada. Al contrario, hemos ido quitando el poco conocimiento que teníamos. Y en la lectura del libro del cielo 15:20 nos explica Jesús, le explica, a Luisa, exactamente el significado del Padre Nuestro. Sí, por eso. Pero en realidad no hemos aprendido realmente nada de Dios. Y ahora en la actualidad, o sea, ya Dios prácticamente es, no sé, una historia, una leyenda. ¿Sí? ¿Mandé? Una recitación. Simplemente un ejemplo, hay una persona que se fue a Grecia y está trabajando en Grecia. Y decía que sus compañeros de trabajo le dijeron que nunca fuera a decir que iba a misa, porque la iban a ver mal, la iban a ver como tonta y probablemente pudiera afectar su trabajo. No sé si entendemos lo que esto quiere decir. Esto sucede acá en Estados Unidos. Sí, ya dije Grecia para no ofenderse. Dicen, Grecia está muy lejos. No, pero es en serio, ¿eh? O sea, sí está en Grecia. Y Europa está terriblemente mal. Y Estados Unidos y América hemos... Se oyó tu pensamiento. Bueno, entonces lo que está haciendo Jesús es instruyéndonos nuevamente. Nos está volviendo a poner las bases para poder enseñarnos a vivir el Padre Nuestro. No aprenderlo como oración, sino aprenderlo como vida. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 253 nos dice, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses,
sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Esto es para ir afianzando lo que dijimos al principio como un comentario. O sea, vamos a ver lo que la Iglesia nos dice de lo que es la Trinidad. En el 255 dice que las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside en las relaciones que las refieren unas a otras, en los nombres relativos de las personas. El Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. O sea, el Padre es referido a la generación del Verbo. El Hijo se refiere al Padre en cuanto a que es generado. Y el Espíritu Santo se refiere tanto al Padre como al Hijo porque procede de ellos. ¿Sí? Dice, sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Donde está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y así. Simplemente como comentario, ¿qué recibimos cuando vamos a recibir la Eucaristía? A la Trinidad completa. ¿Sí? No estamos recibiendo solamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, sino estamos recibiendo al Padre, estamos recibiendo al Hijo en la Eucaristía, pero también estamos recibiendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Esto para ir teniendo una idea de lo que es recibir la Eucaristía y el respeto, el amor que deberíamos de estarle dando cuando lo recibimos y no lo que hacemos. ¿Sí? Porque hacemos muchas cosas que no son estar atentos a la divinidad. Y ahora una pregunta crucial. Si alguien viviera en la divina voluntad, ¿dónde estaría? Dentro de la Santísima Trinidad. Estaríamos recibiendo a esa persona. ¿Sí? ¿Y María dónde vivía? Dentro también, porque donde está Jesús está María. Y es la misma voluntad. Por lo tanto, María está presente en la Eucaristía. Sí. ¿Y dónde vivía Luisa? Dentro de la Santísima Trinidad y María Santísima. Entonces, en una misma voluntad. ¿qué estamos recibiendo? A la Santísima Trinidad junto con María y Luisa. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a María y a Luisa. Y ahora, ¿dónde está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo, María y Luisa? ¿Quién más está? Están todos los santos, Toda la familia humana.
por las relaciones de creación, que es lo que acabamos de ver, somos creados todos y por lo tanto estamos recibiendo a todos. Sí, Se podría decir que todo el cuando universo. Luisa vivía el cielo en la tierra. Ujú. Así es. Cuando recibimos la comunión, estamos recibiendo parte del cielo en la tierra. El cielo completo. El cielo completo. El cielo completo recibimos en la comunión. O sea, vamos entendiendo poco a poco esta relación de unidad de la divina voluntad para ir captando a dónde nos quieren llevar. Porque esto es en ellos y en las almas que han vivido en la divina voluntad, que son María y Luisa. Pero ahora resulta que Jesús les dice, vive en mi voluntad, acepta mi voluntad como vida. Y lo dijo Jesús en la última cena. Padre, yo te ruego por esto, ¿se acuerdan? Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno. Y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. ¿Y de qué manera Jesús y el Padre son uno? De esta. Por lo tanto, Jesús nos dejó indicado a dónde nos quería llevar. A través de la santidad, de vivir la divina voluntad y vivir la palabra de Dios, no conocerla nada más, sino vivirla. Así es, pero ahora en este punto, en la divina voluntad, no en la santidad humana. La santidad humana. Así es. Uh-huh. La divinización del ser humano. Se oye feo. Ni me diga, no, ni me diga padre. Y me vuelve a desmentir y la sacamos. Luego, en el número 258, dice que toda la economía divina, eso de la economía es la Trinidad, ¿sí? Es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. O sea, la obra de los tres se une, se unifica en una sola obra que es el querer divino. Ese acto único de Dios, que en él encierra los tres actos de las tres divinas personas. Pero como escuchamos, donde está uno está el otro, lo que obra uno, obra el otro. O sea, la creación la hacen los tres, la redención la hacen los tres, la santificación lo hacen los tres. Y otra pregunta, ¿el alma que vive en la divina voluntad qué estará haciendo? Lo mismo que los tres. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. No solo hará mis obras, sino aún mayores. Dice, sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento, que uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. Un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades
de las personas divinas. En el 259 dice que toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo con el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. O sea, esa particularización que a veces queremos hacer, de decir, enfocarnos en Jesús y decir, no, pero también al Padre, no se vaya a ofender. No, no se rían, esto es en serio hay un movimiento en la iglesia que se llama, bueno, es la obra del Padre, y no sé si la conoce, que es de renovación del Espíritu Santo, en que dicen que el Padre quiere también ser venerado y quiere ser adorado porque tiene como celos de que todo va hacia el Hijo y hacia el Espíritu. Y eso es iglesia. Por ahí va. Muchas veces nos pasa también cuando oramos, encima de Jesús dentro, o sea, a Jesús, Padre, también a ti. También a ti, Padre. Entonces, todo esto lo podemos resumir en algo. La Trinidad son 3 personas distintas, pero un solo Dios. Comparten naturaleza, atributos, vida, obras, todo. Bueno, esa es la unidad que tiene el Hijo con el Padre. Esa es la unidad que ustedes deberían de tener con ellos. En el 291 dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. En el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Y yo preguntaría, ¿el catecismo está desmintiendo a San Pablo? ¿O San Pablo no conocía el Evangelio? No se le había revelado todavía. ¿Mandé? A San Pablo no se le había revelado todo esto todavía. No, el catecismo no lo tenía San Pablo todavía. Pero resulta que el catecismo lo tenemos gracias a la revelación que ha sido hecha. Y a lo que me refiero es a esto. Dice que el Verbo creó todas las cosas. Y San Pablo nos dice que todo fue creado por Jesús, para Jesús y en Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿San Pablo o el catecismo? Ninguno está hablando. ¿No? Es lo mismo. No, es que es la igualdad. A lo que nos estamos enfocando, a donde los quiero llevar, es a entender esa igualdad que hay entre los 3. El Verbo es Jesús. Jesús es el Verbo. El Verbo y Jesús son en el Padre. El Padre es en el Verbo y en Jesús, y todos ellos son en el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, otra vez la misma cosa. Ahí es donde deberíamos de estar. El Padre es en el Hijo, en el Espíritu Santo, en Jesús y en mí.
cada uno de ustedes debe decir en mí. Y yo estoy en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en Jesús, haciendo lo mismo que hacen ellos y ellos haciendo lo mismo que hago yo, porque es unidad. No me hagas señas de ese tipo. Yo solamente estaba diciendo que es como una acción. Así es. Lo de las señas nada más fue... Con él, en él y en él. Como fue la palabra de mensaje. Ujú, así es. Pues sí aprende uno porque dicen que debemos aprender. Pues yo cuando decía que Jesús decía, cuídame a mis hijos, decía, nosotros de nuestros hijos son del Padre. Así, o sea, hasta ahorita estoy entendiendo. O sea, en esa unidad es en donde podemos entender realmente a Dios y donde debemos empezar a entendernos a nosotros. Cuando Dios crea al hombre, tanto a Jesús como a nosotros, es una naturaleza humana, lo que conocemos como, pero que compartimos la naturaleza mineral. En nosotros existe todo un conjunto de minerales que forman nuestro cuerpo. Compartimos la naturaleza vegetal, o sea, tenemos mecanismos, tenemos acciones que tienen los vegetales. Compartimos la naturaleza animal, ¿sí? Creo que es obvio, o sea, nuestro organismo funciona prácticamente igual que los animales. Pero tenemos también una naturaleza espiritual. O sea, el hombre como que es el culmen de la creación. Ojo con esto. La creación viene seres espirituales. ¿Quiénes? Los ángeles. Seres minerales, seres vegetales, seres animales y el hombre. El hombre tiene la parte humana, la parte natural, pero también tiene la parte espiritual. O sea que el hombre es superior al ángel. ¿Sí? Porque tiene cuerpo. Y Jesús lo dice. Dice que si solamente le pudiéramos dar lo espiritual, poco le podríamos dar. Y que por eso nos dio un cuerpo para que a través del cuerpo le pudiéramos dar más. ¿Sí se entiende? Porque cada acto, si la divina voluntad está moviendo ese acto se convierte en acto divino. Y si es acto divino, ¿qué es? Todo Dios, todos los actos de Dios, todos los atributos de Dios, toda la vida, la naturaleza de Dios se mueve en mi parpadeo. ¿Qué resultó? Vida divina. Es cada acto de la criatura, no solo es un acto divino, sino genera una vida divina. Y eso es lo que el ser humano le puede estar dando a Dios en correspondencia del amor que Él nos está dando. Esa relación de amor. ¿Sí? Entonces, como vamos viendo, o sea, el catecismo está basado en lo que Jesús y los apóstoles nos dejaron. Nada más que el catecismo y el evangelio nos dio el qué, pero no nos dijo el cómo. O sea, Él me dice, sé santo como mi Padre. Y yo le digo, bueno, Señor, ¿y cómo le hago para tener una santidad igual a la del Padre? ¿Usted cree? ¿Usted realmente lo cree? Esto es una extensión de la Se equivocó totalmente.
junte a todos los santos que ha habido, a todos los santos que habrá, y no pueden compararse con Jesús, ni siquiera con Jesús, sino ni siquiera con María. Toda la santidad humana no es capaz de igualarse a la santidad divina. Yo eso lo entiendo, pero ese ejemplo pues es con la intención, es con la voluntad, es con el deseo, de unirme, de fundirme en él, con mi intención y con mi voluntad. Por eso, pero eso hasta que Dios lo decide, que es hasta esta época, decide dar nuevamente su voluntad. Igual que los santos y los buenos del Antiguo Testamento, o sea, con la intención, hicieron todo para poder llegar a Dios, pero no pudieron entrar al cielo. Se tuvieron que esperar a que llegara el Redentor para sacarlos de ahí. Nosotros estamos exactamente en ese punto en que el Redentor ya vino a redimirnos y ahora viene a divinizarnos. Y ahora sí podemos entrar. Ahí está la palabra que dice que hay que pedir, al que pide se le da, que toca se le abre, que tenemos que pedir el reino de la divina voluntad en nosotros, tenemos que pedirlo literalmente, Así es. anhelarlo y desearlo y para podernos funcionar con él. Una pregunta, cuando está hablando acerca de las culturas, ¿Cómo? acerca de la creación, de las criaturas y todo esto, pero lo que realmente nos hace hijos de Dios, la diferencia, porque todo es creación de Dios, pero la diferencia entre aquellos seres humanos que no están bautizados, ¿cómo viene en esa parte, en ese ejemplo? Porque Vi. porque se ve que a través del bautismo dejamos de ser criaturas para pasar a ser hijos de Dios. Pasamos a hacer adquirir esos títulos profetas y reyes, a unirnos un poco más con Jesús. Bueno, creo que le hablan allá afuera, padre. No, mire, todos somos hijos de Dios, todos. ¿Que no somos creados? ¿Somos creados sí o no? ¿Quién nos creó? ¿Qué somos? ¿Nada más cosas? Todos somos hijos de Dios, todos. Todos. Ahora, vamos al Génesis para irlo entendiendo. Cuando Dios dice ahí al hombre, ¿sí? Saquémoslo del paraíso, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué corren a Adán y Eva del paraíso? No es cierto. ¿Eh? Tampoco. Por la desemejanza. Por la desemejanza, porque se rompió la... Porque lo sacaron del árbol. He ahí al hombre hecho como uno de nosotros. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ojo con eso. No sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Una de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, había sido la muerte. La muerte tanto material como espiritual. Entonces, había otro árbol en el centro del paraíso, que era el árbol de la vida, y que si hubiera comido de él, hubiera revertido
la consecuencia y hubiera vivido para siempre. Y ahora la pregunta es, ¿qué árbol sería? Si el árbol aquel de la manzana, ¿qué sería? ¿Pera o durazno aquí? Jesús es el árbol. ¿Qué árbol sería? Pero Dios no nos creó para toda la eternidad, porque no, o sea, este es el cuerpo físico, pero Se equivocó otra vez. Totalmente se equivocó. Usted es eterna. Usted es eterna. Usted fue creada para no morir. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Sí, o sea, me dice que no es eterno y luego me dice que sí. No, es que eso es lo que le estaba comentando, que te dice que no somos creados para toda la eternidad. No, yo no dije eso. O sea, que no hay muerte, o sea, la muerte es la muerte física, pero no hay, la muerte es el pecado, la acción del pecado. Pero también el cuerpo iba a ser inmortal. O sea, no íbamos a morir. Igual que María. María es el ejemplo perfecto de lo que es la vida en la divina voluntad. María no muere. ¿Sí? María es lo que se ha denominado la dormición. Entonces nosotros fuimos creados para no morir, ni en el cuerpo ni en el espíritu. Pero por la desobediencia, por la desunión con Dios, perdemos todos los atributos que se nos habían dado, entre tantos la inmortalidad, entre tantos, y del alma, porque su alma se puede morir si se condena. Muere a la vida. Dios es la vida. Si no está con Dios, está... La muerte como muerte no es como nosotros entendemos, que morirse y ya, sino que estamos creados para la eternidad y simplemente la nuestra es alejado de Dios en el infierno y el pecado es la separación de Dios. Así es. Entonces, Una pregunta, y cuando ya el reino esté establecido sobre la tierra y ya la divinización de la criatura y todo triunfe, todo eso que iba a ser al principio, que usted acaba de mencionar, que no íbamos a morir ni que íbamos a tener inmortalidad, ¿eso se va a restablecer también? ¿O ya lo perdimos para siempre? hay cosas que se van a restablecer, pero la muerte seguirá existiendo. Y lo que dice Jesús es que ya no será una muerte horrenda como la actual, que no habrá podredumbre. Dice, quedarán como esperando el momento, como dormidos, el momento de la resurrección. ¿Sí? ¿Y enfermedades, todo eso va a seguir todo? ¿O van a ser menos graves? O no lo sabemos. Ajá, digo yo, ya cuando esté el triunfo total en la tierra, no como ahora, sino ya cuando esté el reino establecido. ¿Luisa tenía el reino? Sí. ¿Y se enfermaba? Sí, se enfermaba. Okay. Bueno, ya. Entonces, o sea, ¿qué? Ya le dije, un durazno. Es Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no la come y no la bebe no tendrá vida eterna. Entonces, de alguna manera, está representado Jesús en el paraíso terrenal. Y ahora, ¿dónde estaba ese paraíso terrenal? En el hombre. Era el hombre. El paraíso es el hombre. Por lo tanto, Jesús está en el hombre. ¿Sí? Y ahora Jesús nos viene a decir en el libro del cielo
que Él es el primer movimiento de cada criatura. Que si Él no estuviera, el hombre no podría vivir. Por lo tanto, Jesús está en nosotros. No, yo no estoy hablando de la Eucaristía. Estoy hablando de un Jesús en mí. Desde el momento que nazco, desde el momento que soy engendrado. Un Jesús en mí. Totalmente en mí. Vamos al Génesis de nuevo. Entonces, saquémoslo para que no coma de este árbol. ¿Y qué hizo Dios? ¿Arrancó el árbol? ¿Lo quitó del paraíso? El hombre es el paraíso. El hombre sacó el árbol. Entonces, si el Puso hombre un árbol a cuidarlo. Yo creo que les voy a pedir que lean el Génesis y nos vemos mañana, ¿sí? Dios puso un arcángel con una espada de fuego para impedirle al hombre entrar y comer de él. Qué cosa tan curiosa, ¿no les parece? Primero lo sacan del paraíso. Ese árbol está en el centro del paraíso y le ponen una barrera para que no coma. Está raro, ¿no? No lo sacó porque el hombre es el paraíso. Pero el árbol de la vida quedó en el hombre. Quedó en el hombre. Le quedó prohibido comer. El bautismo lo que hace es quita ese impedimento y ahora el hombre tiene acceso nuevamente a comer de ese árbol. Yo creí que se estaba ahogando, perdón. Entonces, Jesús siempre ha estado con nosotros. Somos hijos de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos creados por la relación de creación, por la relación de conservación, todo. O sea, lo que pasa es que no tenemos esa filiación con Él, pero no tenemos porque no queremos. Porque vivimos ahorita en este mundo, el día de hoy, hemos vivido alejados de Dios por nuestra voluntad, nuestra vida como queremos. Ese es el problema. Y todos estamos felices de la vida con la vida que llevamos. Me siento satisfecho con la vida que tengo y todavía presumo y digo, yo he hecho mi vida, yo me he trazado mi destino. Y dice uno, ay, qué mal trazas, man. ¿Sí se entiende? Tenemos que estar unidos en el amor, con el amor, en el amor, con él, en él. Así es. Todo hacerlo por Él, para Él y en Él. Entonces, ¿qué decíamos? 2:91, que en el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho. Entonces, la humanidad, la acción del Verbo como Verbo es corresponderle al Padre creando una humanidad para encarnarse. La acción del Verbo ya encarnado es llevar a cabo toda la creación. Y eso está dicho por San Pablo, ¿de acuerdo? No es Luisa. Son las primeras palabras de la Biblia. La Biblia cuando uno empieza a leerla es exactamente eso. Al principio era Dios y todo fue hecho por amor a Jesús, por Él, con Él.
Sí, pero no dice por amor a Jesús. Por eso, la Biblia nos pone en el punto del Padre creador. O sea que va creando todo, pero ahora poco a poco se ha ido entendiendo. San Juan, evangelista, es la persona que más ha podido entender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue ascendido al séptimo cielo. Y lo que entendió San Pablo, simplemente lean el prólogo, el primer capítulo del Evangelio, y van a ver lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, en el principio el verbo era Dios, estaba con Dios. O sea, se metió hasta el fondo de la Trinidad. Y luego dice algo más, vino a los suyos. ¿Sí? Vino a los suyos, no lo recibieron, en fin. Pero nunca se llegó a este punto que estamos tratando de llegar ahora. Entonces dice, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. En el 292, la acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre. Es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría. ¿Sí? Por el Hijo y el Espíritu. Entonces, esto es importante, dice, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad y nos vuelve otra vez a meter en esa unidad de obra. Creo que con esto tenemos ya una idea más clara de lo que es Dios y de lo que es la Trinidad, de esa unidad que existe en ellos y de esa unificación que hay tanto en naturaleza, en vida y en obras. Y si ya entendí eso, entonces ya puedo empezar a entender un poco lo que querrá decir vivir en la divina voluntad. O sea, tener esa misma voluntad de ellos, pero ahora como vida propia. ¿Sí? Y nada más para terminar esta plática, en la obra de María Valtorta, o sea, para los que la tengan, es en el Evangelio como me ha sido revelado, en el número 69 del 3 de julio de 1945, dice lo siguiente. Los apóstoles están platicando entre ellos y Judas mete ahí una idea de que cómo es posible que el Verbo se hubiera encarnado, que por qué se tuvo que rebajar a hacerse hombre, si muy bien hubiera podido aparecer ya como tal, y que si quería una madre, se podría haber buscado una madre postiza, igual que un padre, igual que San José. Están en esa discusión, Jesús los oye
Y entonces Jesús llega y le dice, dice, no te guardo rencor, le dice a Judas. Esto, ante todo, hago las observaciones necesarias. Sufro y perdono. Esto para quien tiene miedo, fruto todavía de su turbación. En cuanto a la encarnación real que llevó a cabo, escuchad. En el futuro muchos caerán en errores sobre mi encarnación y me darán exactamente las formas erróneas que Judas querría que hubiese tomado. Hombre aparentemente con cuerpo, pero en realidad fluido como un juego de luces, por lo cual sería y no sería carne real, y sería y no sería verdadera maternidad de María. En verdad, yo tengo un cuerpo real y María en verdad es la madre del Verbo encarnado. Si la hora del nacimiento no fue sino un éxtasis, la razón es porque ella era la nueva Eva, sin peso de culpa y sin herencia de castigo. ¿A qué se refiere con esto que dijo ahorita? Bueno, sí, pero a ver, otra vez. Que ella tuvo el niño sin dolor. Que ella tuvo el niño sin dolor. Que no tenía pecado. Parirás los hijos con dolor. Por el pecado. ¿De acuerdo? Que era la nueva Eva. Así es. Dice, entonces ella era la nueva Eva sin peso de culpa y sin herencia de castigo, pero no me envilecí al descansar en ella. ¿Acaso el maná encerrado en el tabernáculo se envileció? No, antes bien se honró con estar ahí. Otros dirán que no teniendo yo cuerpo real, no padecí y no morí durante mi permanencia en la tierra. No pudiendo negar que yo existí, se negará mi encarnación real o mi divinidad verdadera. En verdad os digo, soy uno con el Padre en eterno y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor haya llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne. Esto creo que ahorita lo podríamos medio entender. Dios se perfecciona haciéndose hombre. En esa relación que habíamos dicho del ya el amor divino, pudiendo comunicarse a una persona fuera del núcleo de la Trinidad y poder ser correspondido de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Medio tedioso, ¿no? Hay cosas que son tremendas porque Dios es ilimitado y nosotros somos limitados. Uh-huh. Y entonces yo lo veo como que el Señor Dios, el ente supremo, no puede no amar. Entonces necesita, no por carencia, ¿no? Como dijo usted, pero necesita amar. Porque es amor y su único acto, el único acto es amar. Claro. Si no ama, se quedaría sin actuar y algo que no
el amor que no ama se volvería taciturno. ¿Sí? Exacto. O sea, Es lo que entonces, dice él. ujú. Lo dice. Por lo tanto, es una necesidad de naturaleza en Dios el amar. Y esa necesidad se la satisface Él mismo por medio del Verbo, encarnándose. Doctor, y a mí me parece cuando escucho todo eso, que es un plan tan perfecto, un plan tan lógico, porque todo un Dios que nos creó para determinada función, que cumpliéramos nuestra función como Él lo planeó al principio, y lo que hemos hecho con esa creación, el desastre que somos en todos los sentidos. Y a veces yo pienso, y Dios, Jesús no se va a sentar y mirar el desastre y decir, ay, pues mire, todo me salió mal, ¿qué vamos a hacer? Pues no, Él como un Padre amoroso tiene que llamarnos, corregir y recuperar su creación, porque lo que estamos haciendo es robándole la creación, siendo usurpadores de lo que Él nos dio en todo, no solo la creación material, la espiritual, todo, la redención, venir, todos sus sufrimientos, y aún así seguimos como ciegos. Y entonces me parece que cuando yo escucho todo esto, que es una obra maestra, un plan maestro de un Padre amoroso que nos llama a lo que debemos ser. Y pues me parece un plan perfecto. Y ahora entendemos todas las apariciones marianas. Aquí, ¿a qué vino? ¿A qué viene la Virgen? A decirnos, prepárense, hagan refugios, junten alimentos. Pero eso es como de modo humano. No, esas son tonterías. Ajá, es por eso. Las personas que están pegadas a la tierra, que solo no ven más allá, porque es que hay que ver más allá, hay que elevarse más allá y como que olvidar esas, como dice él. Pero ¿a qué ha venido María? Eso es lo que nos Conviértete, ya no peques, no ofendas a mi hijo, acércate. Ese es el mensaje mariano en donde quiera. Pero ¿quién le hace caso? Nadie. Muchas consagraciones a la Virgen, ¿sí? Ya me consagré. Pero, ¿y ya cambiaron de vida? Tengo una pregunta, donde usted dice, Dios se perfecciona haciéndose hombre. ¿Cómo se puede perfeccionar? Dios ya es perfecto. Dice, el amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre, al tomar carne. El amor, esa plenitud de Dios en el amor, llega a lo inimaginable en su perfección cuando puede amar. Si no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido amar. ¿A quién ama? No. Estamos hablando del principio. Nosotros no estamos. Él ama al Padre. El Padre ama al Hijo. Ya dijimos que el amor son dos cosas. Miren, esta botella, ¿sí? Esta botella es el amor, ¿sí? ¿De qué está formada? De plástico y de agua. Si falta el plástico o falta el agua, no es una botella de agua, no es amor. Entonces, el Padre y el Hijo, es el Padre la botella, el Hijo el agua, ya conforman al amor. Y ahora esto se llama, agua purificada. Se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está el amor.
¿Qué le falta a esto? Que alguien llegue y se lo beba. ¿Sí? Que la reciba. Para ser purificado también. A quien amar y a ¿Para quien qué? Para ser también purificado como el agua. No. Esto tiene una función. Este es el amor de Dios, ¿sí? Es Dios aquí. Pero ahora pregunto, ¿ya está satisfecho? Que lo acepte y lo Por eso, espérenme. O sea, por favor, apaguen a esta señora. O sea, aquí está la acción del Padre y la acción del Hijo, y unido es el Espíritu Santo. Ahora, ya está el amor. ¿Qué necesita este amor? Darse. ¿Pero darse a quién? a quien le dé la correspondencia. Darse al paso que El Hijo corresponde creando una humanidad y poniéndose en la humanidad. Ahí está el Hijo. Y ahora este, que es el amor divino, ya hizo su desahogo. Se vertió. ¿De acuerdo? Aquí lo que falta, que ya no lo voy a hacer, es la retribución, que es... ¿Sí? Pero sí se entiende. Entonces, no podemos decir que Dios, que está totalmente satisfecho con sus relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí es donde está llegando la plenitud del amor. Entonces, una vez ya pleno, ahora se da. Y ahora sí, Dios está completo. ¿Se entiende cuál es la inimaginable en su perfección? Silencio en la sala. No sé qué reacciones tenga eso. ¿Cómo ve esto, Padre? Sí, me parece bien que realmente, o sea, Dios es perfecto, adentra, o sea, en su Trinidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaba completo, porque Dios es perfecto, pero Él, siendo amor eterno, infinito, ¿qué más que le faltaba en su Trinidad? Nada, entre las tres divinas personas. Pero el amor lo movía a dar más. Y la única forma que podía seguir dando era salir afuera de su Trinidad. O sea, crear criaturas que le pudieran retornar ese amor divino, ¿no? Entonces es el movimiento que sale afuera de la Trinidad, ¿no? Y ahí está todo el plan, por eso, como dice el doctor, Él nos creó para Él. O sea, todo el sentido de toda criatura, incluyendo los ángeles, todo es para que ese amor divino del Señor sea retornado por las criaturas, vuelva a Él, ¿no? Entonces, ese es el modo que, como el doctor dice, que en ese aspecto fue perfecto, ¿no? Porque se completó más, por decirlo algún modo. Muchas gracias. Yo pienso que, como usted dijo, esto es como tedioso, tanto célula que esto que el otro, pero trae tantas aclaraciones a la vida de nosotros como criaturas y va haciendo que tengamos no solamente una visión de lo que somos como criaturas, sino cómo podemos vivir esa forma que Dios quiere desarrollar en nosotros y vivir en nosotros y nosotros en Él. Como voy entendiendo la razón por qué Dios me creó
porque nos creó a todos y más que su propósito, lo que Él quiere complementar en toda la criatura humana. Eso es lo que yo siento. Bueno, perfecto. Esto, como les decía yo al principio, puede parecer un poco tedioso, cansado, pero bueno, con esto nos ponemos en consonancia con el magisterio de la Iglesia. O sea, ya entiendo qué es la voluntad, ya entiendo cómo actúa esa voluntad, y de aquí en adelante vamos a ver ahora en el hombre. Primero, el día de mañana, vamos a tratar de ver cómo fue creado el hombre, qué le fue dado, de qué manera Dios lo ponía en sintonía con esto. Y ya después empezaremos a ver lo que es vivir en la divina voluntad. O sea, hasta dónde puede llegar el ser humano teniendo esta divina voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vámonos a lo que ustedes quieran hacer. Gracias, doctor.